ocurrido hoy en la audiencia del expresidente Ricardo Martinelli con este profesional del periodismo que estaba pues ejerciendo su trabajo, realizando las respectivas preguntas, como ha ocurrido en otras audiencias en el sistema penal acusatorio ubicado en Plaza Ágora. Y quiero decirles también que está muy próximo a concluir este segundo juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli. La defensa en este momento pues presenta un perito acreditado en su momento por el ex magistrado Mejía, y ya lo que resta serían alegatos finales y una resolución por parte del Tribunal de Juicio Oral. Pero sobre esta audiencia muchos han sido los cuestionamientos, no ahora que se realiza por segunda vez, sino anteriormente. ¿Eso por qué? Por la falta de una imputación. Ha sido la principal queja de los abogados, que lo catalogan incluso como un atentado a nuestras leyes, a nuestro Código Procesal Penal. Vamos a conversar sobre este tema con el abogado Iván Castillo. Qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. El punto de vista de lo que pueda resultar de esta audiencia contra el expresidente Martinelli desde la perspectiva de la falta de una imputación. ¿Por qué no se hizo una imputación? ¿Es eso común en el sistema penal acusatorio, este sistema que está vigente para esta audiencia de supuestas escuchas? Muy buenas tardes, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes, señor periodista. Respetuosamente quiero compartir con ustedes de la manera más sencilla elementos muy técnicos de lo que es el proceso en el sistema penal acusatorio. Pero en este caso específicamente es digno y va a quedar en los anales de la historia para analizarse desde una metodología muy científica, dentro de una técnica jurídico-científica, porque hay dos componentes que están dando elementos como para poder comenzar a vislumbrar que esto era la crónica de una muerte anunciada. El artículo 280 establece la garantía de la imputación al sujeto procesal al cual se le van a hacer los cargos. Esta norma, que es una garantía para la defensa, bien establece con precisión los elementos de la imputación. Quiero permitirme un segundo, y en el segundo párrafo de esta norma, párrafo final, dice: la imputación individualizará al imputado, indicará los hechos relevantes que fundamentan la imputación y enunciará los elementos de conocimiento que sustentan la imputación. Ese artículo es concordante con el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, que en su párrafo segundo, cuando se formula la acusación, establece que en la acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formulación de la imputación, aunque se efectuara una distinta calificación jurídica, deberá tener los datos que sirvan para identificar al acusado o los acusados. 2. La relación precisa y circunstanciada del hecho o de los hechos punibles y la calificación jurídica. Y el elemento más importante que entonces guarda relación con la norma, que es el 280, es precisamente el punto numeral 3 de esta norma, que dice la participación que se le atribuye al acusado con la expresión de los elementos de convicción que lo vinculan. Este es el timón jurídico con que la Fiscalía va a conducir la nave procesal de la acusación. No existe eso en este momento, doctor. No existe ese timón jurídico. Por eso han sido sorprendidos por la técnica de la defensa, porque no había una orientación jurídica, una técnica científica que dijera cuáles son los hechos. Pero es que había algún elemento mucho más importante, que aquí funciona y se debió aplicar el principio de obediencia debida, que dice quién es el responsable de los hechos. Si un acto ordenado por un superior es ilegal, el que lo ejecuta a sabienda de la ilegalidad no lo puede hacer y no está obligado a hacerlo. Entonces aquí nunca se pudo vincular, nunca hubo un nexo causal entre la investigación que hizo el Ministerio Público
con la realidad fáctica jurídica de los hechos que ellos anunciaron en la acusación. Y entonces, al llegar al pleno y someter a los testigos, a los peritos y someter a todo este engranaje jurídico procesal, han sido sorprendidos en su ignorancia inexcusable de saber que si no tienen hechos relevantes, que si no tienen indicios, que si no tienen una oportunidad de hacer afirmaciones legítimas, el proceso va a sufrir lo que está sufriendo. Por eso era una crónica de la muerte anunciada. Aquí hay que abrir un paréntesis y hay que hacer un elemento muy importante, porque aquí entra el razonamiento científico de lo que es la ciencia política. Y aquí, en este momento, todo conduce a que las garantías procesales constitucionales señaladas por Burgoa en su nombre, en su obra Cúspide, de las garantías individuales constitucionales se le vulneraron en su momento para beneficio hoy en día del expresidente. Porque si hubiese habido un timón, quizás la situación hubiese sido otra. Pero es que no hay un rumbo, no hay una bitácora, no hay una hoja de ruta establecida para poder probar los hechos, porque no hubo elementos de convicción con que se sustentaba la imputación y por eso no hicieron la imputación. Y lo mejor que ha resultado es que nunca le hicieron la imputación al señor expresidente, porque si le hubieran hecho la imputación, le hubieran señalado: señor presidente, usted es responsable de haber hecho tal o cual situación el día tal, a tal hora y en tal momento. Pero ahora no lo existe. Entonces todo el mundo dice: yo no sé, yo no sé, yo no estuve ahí, yo no vi. No hay elementos que verdaderamente ubiquen en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la participación como autor material o autor intelectual de la figura del comportamiento jurídico del señor expresidente. Entonces, la obediencia debida no forma parte de una estructura legal, porque si él daba la orden y era ilegal, no había que ejecutarla. Entonces, realmente, quien ejecutó un acto de ilegalidad es el testigo que dice que él vio y recibió órdenes, pero si las órdenes eran ilegales, ¿por qué las cumplió? Entonces, ese es un testigo sospechoso. Aquí, en la obra, el testigo en el proceso penal acusatorio se establecen las diferentes formas de la condición y la valoración de un testigo. Y esas formas, entonces, dicen por qué el testigo trata de justificar que él había cometido un delito por orden de un superior, pero si el principio de obediencia debida, y siendo él un policía, así es, entonces mal podía cumplirlo. Aquí lo que hay, en efecto, y al final del día, es clara y plenamente un juicio político. Claro. Abogado, finalmente, ya para concluir esta entrevista, ¿se justifica que fiscales continúen adelante con esta audiencia a pesar de ese error tan grave que usted manifiesta en este momento, que ha explicado muy bien y que se ha explicado también a lo largo de todo este tiempo por la defensa del expresidente Martinelli? ¿Con qué cara? ¿De qué forma? ¿Cómo continúan esta audiencia que ya está a horas de concluir? Mire, yo le voy a ser sincero. Yo no he notado un compendio jurídico, una biblioteca jurídica en las expresiones del Ministerio Público. El Ministerio Público, lamentablemente, ellos aducen que las circunstancias laborales de ellos les impide ejercer el ejercicio de la acción penal con la técnica jurídica que se requiere y el tiempo oportuno para estudiar y analizar. Pero es que eso no es una eximente de responsabilidad. Lo que pasa es que la formación académica de quienes están en el Ministerio Público deja mucho que desear. No se puede pensar ni ponderar que un abogado llegue al Ministerio Público a brindar un servicio y que no esté debidamente preparado claro y que razonablemente no esté consciente de las consecuencias de los actos que está haciendo. Eso no es una justificación. Lamentablemente, pues habrán oportunamente funcionarios del Ministerio Público que tendrán una que otra capacidad, pero los he visto en capacidades muy, muy deplorables. Lo he visto hablar de que la ciencia y la técnica del derecho, la dogmática jurídica no se puede discutir en una sala penal. Entonces, esos elementos dejan mucho que ver
con la arbitrariedad. Y por eso incurro y vuelvo a decir, saltado, omitido, obviado o no considerado la imputación, que era el timón, era la línea con la que ellos iban a poder sustentar sus elementos, ha llegado entonces a una variable de que, como dice Luis Carlos Sáchiga, constitucionalista internacional de los top line de los constitucionalistas, que las cuestiones constitucionales son de mero poder. Entonces, el poder en la ejecución de la acción penal le corresponde al Ministerio Público y las garantías constitucionales de quien detenta el poder. Y Claro. contra el poder de la condición del señor Martinelli se le aplicaron medidas que no están dentro de los razonamientos lógicos del derecho. ¿Cómo no? Muchas gracias, Iván Castillo, por toda esta explicación. Que pase usted buenas noches. Muchas gracias a usted, señor periodista. Ahí están, más que todo, análisis o detalles, reitero, están a pocas horas de concluir esta presentación de testigos por parte de la defensa, lo que sigue alegatos finales y que el Tribunal de Juicio pueda tener un pronunciamiento sobre esta segunda audiencia contra el expresidente Ricardo Martinelli. La defensa insiste en este tema de la no imputación, de igual forma en que los testigos de la Fiscalía desvinculan al expresidente Ricardo Martinelli y no aportan ningún tipo de prueba que logre vinculación en este proceso. En estudio hay más noticias. Adelante.